Romanos, en esta ocasión estaremos hablando de la fe. Y para hacerlo haremos memoria de una historia muy conocida en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y haremos un recordatorio de cómo las enseñanzas de esa historia aplican también para nuestras vidas el día de hoy. En tiempos difíciles que quizás todos hemos experimentado, tenemos una serie de sentimientos que nos inundan a raíz de encontrarnos en medio de la incertidumbre. Y es que la incertidumbre provoca sentimientos y emociones como el miedo, la inseguridad y la ansiedad. Estos tiempos difíciles se pueden comparar también como a una mala temporada o a un pescador que está mar adentro y de pronto viene una gran tormenta y se encuentra con mucha incertidumbre. Es en estos momentos que es importante tomar la decisión de que esos sentimientos que nos acongojan no sean los que rijan nuestras vidas y recordar que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Es importante tomar también la decisión que de estos tiempos difíciles debemos salir siendo personas, familias e iglesias todavía más fuertes. Y es que en tiempos de incertidumbre, de angustia, de dificultad, los seres humanos solemos reaccionar de diferentes formas. Algunas personas toman una actitud de pelea, se vuelven bastante irritables, afectan incluso el entorno y la armonía familiar. Otras personas huyen, su opción es huir, su opción es ignorar la realidad y pretender que nada está pasando. Otros parecen entrar en un estado de shock o se congelan o quieren hacer como si son un avestruz y hundir la cabeza y pretender que cuando la levanten el problema ya no está ahí, pero en ocasiones más bien descubren que el problema ha sido más grande. Pero independientemente del tipo de reacción que tengamos, si somos de los que solemos lidiar con los problemas con una actitud de pelea o huyendo o en estado de shock, independientemente de eso, esto nos debe llamar a una reflexión y preguntarnos de qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón. ¿Estamos permitiendo que nuestra mente y nuestro corazón se llene solamente de lo que aparece a diario en las noticias? ¿O estamos acudiendo a la palabra de Dios? Y es que es importante recordar, hermanos, que la palabra de Dios nos brinda estrategias para lidiar con la incertidumbre. ¿Recuerda usted de algún grupo en la Biblia que en algún momento se encontró en un momento tremendo de incertidumbre, en un momento difícil en el que fue Dios mismo quien le proporcionó las llaves o las herramientas para atravesar ese problema? Quizás recordemos más de un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ahondar un poco el día de hoy es el pueblo de Israel. Y esa impactante historia que todos conocemos de cuando el pueblo de Israel sirvió por 400 años como esclavos en Egipto y cómo Moisés se levantó como líder para sacarlos de esa esclavitud. Y fue al inicio de esa travesía, cuando estaba el pueblo de Israel acampando frente al Mar Rojo, que se vieron muy emproblemados, viendo que estaba el ejército del faraón detrás de ellos, con todo ese ejército, todos sus carros y todos sus hombres de a caballo. En este mundo a veces nos sentimos así, atrapados, que no podemos regresar, que no podemos avanzar, como estaba en ese momento el pueblo de Israel. Y a veces nos sentimos así porque hemos tomado decisiones equivocadas, porque alguien más las ha tomado o porque Dios está permitiendo que estemos atravesando esa prueba para prepararnos para lo que viene más adelante. Remitámonos al libro de Éxodo, capítulo 14, y comenzaremos con los versículos del 10 al 12, para recordar un poco esta historia. Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo:
déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Vemos claramente que el pueblo de Israel aquí hizo dos cosas, que fue que cuestionaron y se quejaron. Y hasta cierto punto cuestionar es normal. Y preguntarle al Señor, ¿por qué permites que estas cosas nos sucedan? También de alguna forma tener esa cercanía con Dios nos permite tener una mayor comunión, de expresarle nuestras inquietudes y nuestras dudas. El problema es cuando nos quejamos, porque la queja no es confiar en Él. Más bien la queja está ligada a una falta de fe. Y muchos de nosotros incluso hemos comprobado que es en medio de tribulaciones que el Señor nos habla y nos da promesas. Nos da promesas para nuestras familias, para nuestros hijos, para algún negocio o para otras áreas en nuestras vidas. No permitamos, hermanos, que sea la calamidad, la crisis o la dificultad la que dicte cómo será el resto de nuestras vidas. Permitamos que sea la palabra de Dios la que dirija nuestro camino, ya que es el Señor quien tiene la última palabra en nuestras vidas y no las circunstancias. Para ir cerrando, veamos el resto de los versículos, siempre en Éxodo 14, versículos 13, 14 y 15. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y aquí vemos tres mensajes importantes para cualquier persona que está atravesando un momento de crisis, de incertidumbre o de dificultad. Aquí el Señor le dice tres cosas a Moisés de las que nos podemos apropiar también nosotros hoy. Le dice en el versículo 13, no temáis. Esto me recuerda a lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. También en el versículo 13 le dice, estad firmes. Y estad firmes, quietos y seguros en el Señor, no significa que nos resignamos a las circunstancias, sino que nos afirmamos aún más en las promesas de Dios. Y finalmente en el versículo 15 le dice, marchen o avancen. Y ese consejo de avanzar nos recuerda que no nos debemos dejar dominar por estos sentimientos y emociones que mencionamos al principio, que debemos confiar en la voluntad del Señor. Debemos continuar caminando en fe y en obediencia y creer que cuando salgamos de estas circunstancias saldremos más fortalecidos en nuestra fe. Bendiciones a cada uno y a sus familiares.